¿Cuáles son los principales imaginarios sobre la mujer en la literatura dominicana? ¿Cuáles autores y autoras se muestran estos imaginarios? Hablaremos sobre estos tópicos con la doctora Sandra Alvarado, especialista en literatura hispanoamericana y en estudio de género. Después de la pausa. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Hola Sandra, bienvenida a Conversaciones de la Caverna. Vamos a tocar el tópico de los imaginarios sobre la mujer en la literatura dominicana, ¿no? Yo entiendo que durante mucho tiempo, digamos que a la crítica literaria, a los estudios sobre literatura, este tópico no le interesó. Creo que, digamos, esta preocupación emerge debido al impacto de los estudios de género, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la preocupación de cómo se percibe a la mujer, ¿no?, en la literatura. Entonces, sí, ¿qué te parece si iniciamos esta conversación con ese tópico? Sí, bien. Bueno, primero, gracias, Leonardo, por la invitación y a Baos Radio. Sí, ciertamente, o sea, yo creo que un buen punto de partida para pensar un poquito lo que son los imaginarios en la literatura dominicana, o sea, los imaginarios femeninos, ¿no? Y todo este tema sobre la escritura femenina. Primero pensar también, o más bien pensar en puntos de partida, ¿no? Y hay unos puntos de partida teóricos alrededor de estas reflexiones que provienen de la crítica sobre Latinoamérica, ¿no? Desde la teoría también feminista, ya sea anglosajona y francesa, que se viene gestando, digamos, desde las academias o las universidades en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, hay unas grandes reflexiones que, digamos, o hitos, digamos, dentro de los estudios literarios, sobre todo alrededor de la literatura femenina, que sobre todo en relación a Latinoamérica, yo diría que para los años 80, los años 90, hay varios textos y varias académicas
que han influido enormemente en estas reflexiones y que incluso hoy en día, aunque siguen surgiendo otros conceptos, otros marcos teóricos para reflexionar sobre eso, siguen siendo, ¿no?, como puntos referentes, ¿no? Entonces uno tiene un texto, una antología de textos teóricos como es La sartén por el mango de Patricia, creo que se llama Patricia Elena. Es un texto que se publicó en el 80 y pico y tiene una antología de textos teóricos de autoras como Josefina Ludmer, Sara Castro Clarén también, y Rosario Ferré, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos textos, ¿no?, parten quizás un poquito de la idea de, bueno, de cómo las mujeres, pues, escriben, ¿no?, cuáles son aquellas temáticas, ¿no?, que atraviesa toda esa literatura escrita por mujeres y las preocupaciones que tienen muchas veces estas mujeres que tienen que ver con el lenguaje, cuando hay todo un canon, por ejemplo, definido e institucionalizado que parte muchas veces de autores predominantemente no masculinos. Entonces, ¿qué han leído las mujeres a lo largo de los años, de los siglos, de las diferentes décadas? Entonces es como que no hay un espejo donde muchas veces mirarse, y cuando estas escritoras se miran en ese espejo, pues quizás no se ven del todo representadas. Entonces siempre hay como ese cuestionamiento sobre el lenguaje. También esa crítica, digamos, literaria, que le podríamos llamar también feminista, es una crítica que cuestiona, por ejemplo, esas representaciones en cuanto a que muchas veces vemos representaciones opuestas o opuestos binarios que se ponen de manifiesto en estos textos literarios, en donde por un lado tú tienes como a esa representación de la mujer como un ángel de la casa o como una figura muy representativa de ciertos estándares de belleza, sobre todo europeos, ¿no? Como blanca, angelical. O por otro lado tienes una representación totalmente opuesta en donde sería como la bruja, la loca o una representación... La prostituta también. La prostituta también, ¿no? O sea, como esa representación como lasciva sería, ¿no? Como de la mujer o como una especie de Celestina. Y eso, evidentemente, esos presupuestos, digamos, teóricos o herramientas, ¿no?, que muchas veces se han utilizado en la crítica literaria, pues empezó también a surgir y a tener como un gran interés aquí en nuestro contexto de reflexionar sobre nuestras obras literarias y esas representaciones. Entonces, yo diría que, por ejemplo, en los años 80, sobre todo, uno ve como figuras como Carmen Inver Brugal, también críticas norteamericanas o la crítica, digamos, que se hace desde los Estados Unidos en departamentos de español y portugués, empiezan a reflexionar sobre la literatura dominicana y vemos este tipo de análisis, ¿no? Estos opuestos, ¿no? Como por ejemplo Daisy Coco de Filipis, ¿no? Esta académica trabaja, ¿no?, en una antología, ¿no?, como esas representaciones contrapuestas. Entonces tú tienes, por ejemplo, en la literatura dominicana, desde el siglo XIX, como por ejemplo autores como Gastón de Ligne, Perdomo, este autor que escribe sobre la mulata en el siglo XIX, no recuerdo, creo que se llama Francisco, no recuerdo muy bien el nombre, pero es como que vemos esos opuestos, ¿no? Como esa representación sobre la mujer angelical, virginal, el ángel de la casa. Y por otro lado tenemos entonces esa representación, por ejemplo, del cuerpo de la mulata, de la mujer devoradora como de hombres, ¿no? O sea, como en todo ese esplendor como erótico y objetivizado a la vez también, ¿no? Entonces, digamos que vemos esas... Y un poco también, diría yo, asociada también a la tentación, al mal también. Sí, también, ¿no? Como la mujer que te hace pecar. Exacto. Que quizás eso uno lo ve un poquito en ese poema de Yelida, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vemos esos contrapuestos, ¿no? Entonces, yo creo que algo interesante quizás sería ver en qué medida vamos pasando en la literatura dominicana de ver estas representaciones contrapuestas o estereotipadas, digamos, de la mujer, o sea, ese imaginario, y ver también
qué tipo de representaciones a la vez, pues las mismas mujeres que escriben, pues empiezan a presentarnos en sus textos. Entonces, bueno, yo diría, bueno, no lo digo solamente yo, sino también pues la crítica literaria en general, vemos, ¿no? Muchas veces como ese intento de, digamos, de hacer una fisura en ese canon literario dominicano que, o sea, siempre tenemos como estos grandes autores que reconocemos, que se reproducen en la escuela dominicana, en las universidades, que Juan Bosch, por ejemplo, que Pedro Mir, Manuel del Cabral. O sea, siempre tenemos, ¿no? Como estos autores sumamente fijos en la educación escolar y universitaria. Y sí tenemos mujeres, pero, por ejemplo, muchas veces es interesante también ver cómo la crítica pues va analizando esa inserción de mujeres en el canon. Entonces, por ejemplo, en el caso de Salomé Ureña, que es alguien que evidentemente tiene un lugar en el canon dominicano, pero a la vez es muy interesante ver cómo algunos críticos la describen y generalmente la describen desde un lenguaje, ¿no? Bastante como masculino, ¿no? Como su poesía es muy viril, por ejemplo. Y siempre se utilizan, ¿no? Como adjetivos que tratan de alguna manera representarla, ¿no? Como una fuerza hasta cierto punto, ¿no? Como masculina. Y bueno. Entonces su cualidad radica en su capacidad de escribir como un hombre. Como un hombre, exacto. Entonces, bueno, muchas veces tenemos esos estereotipos digamos, en la crítica local, quizás no tanto ahora, pero es un lenguaje, ¿no? que se usa muchas veces y no nos damos cuenta de que lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, eso me parece a mí un tema bastante como interesante, el tema del lenguaje y el tema de cómo también se va dando todo ese proceso de inserción de mujeres, ¿no? a esa idea de canon institucional. Pero bueno, definitivamente Salomé es parte de ese canon, pero sobre todo lo es por un concepto no solamente como de virilidad, sino como una representación como de la nación también. Sí, yo no sé, cuando tú estabas hablando de Salomé Ureña, también pensé que Salomé refuerza una idea muy importante en la cultura conservadora dominicana, la idea de la maternidad. Claro. Y entonces también encaja perfectamente. Exactamente. Entonces, es una figura realmente bastante interesante que quizás no se ha profundizado como se debería, por todas las contradicciones que conlleva, ¿no? En ese sentido, porque por un lado, ¿no? la rescatamos, ¿no? Como esta poeta, ¿no? De gran capacidad, pero por otro lado tiene como esa parte, digamos, estereotipada, ¿no? De la mujer, que la resaltamos también por esa maternidad y por una maternidad también muy sacrificada, porque ella no solamente es la madre de los hijos que tuvo, sino que es como una madre de la nación completamente, ¿no? Sí. Y ciertamente esos tropos, ¿no? Como que nos hace pensar en una idea exagerada, ¿no? Del sacrificio femenino y todo lo que implica, ¿no? Esa idea. Entonces, en ese sentido es bastante interesante. Pero bueno. ¿Cuáles serían, digamos, las fisuras o cuándo comienzan a mostrarse, digamos, las fisuras con estos estereotipos, ¿no? En la literatura dominicana? Claro. Yo creo que un punto de fisura, me parece a mí, es cuando empieza a surgir quizás en la literatura esta idea no solamente de una mujer representada desde ya sea su capacidad de maternidad o de mujer bella o como una musa, sino cuando vemos esa aparición de la mujer como autora, ¿no? Entonces ahí sí vemos ya como la representación de una mujer con una agencia mucho mayor. Y yo creo que a través sobre todo de los textos de Aida Cartagena Portalatín, y a mí me parece, o sea, muy paradigmático, por ejemplo, esa representación de la mujer escritora en Escalera para Electra. Porque no solamente es la representación de un personaje que es escritor, sino que realmente esta novela, que es una novela experimental,
nos deja como entrar en un proceso creativo. O sea, estamos viendo a una mujer escritora en ese texto que está luchando por escribir la historia, que de hecho es una historia bastante, digamos, patriarcal en el sentido de que está enmarcada en una situación de violencia hacia la mujer, ¿no? Y vemos también, o sea, esa lucha de esa escritora por contar primero la historia y luchando con el lenguaje para ver de qué manera puede contar esta historia, una historia que también es traumática para ella misma contarla. Y luego también tenemos a esa misma escritora que está luchando con el mundo editorial. Es decir, pensando todo el tiempo de, cónchale, ¿me publicarán esta novela? ¿Es esto una novela o no es una novela? ¿No? Y vemos incluso al mismo personaje que se llama Hélène, ¿no? Que está diciendo, bueno, y se cuestiona incluso a ella misma, llega un momento, ¿no? Porque ¿será realmente esto una novela? ¿No? Y ese es un punto, yo creo, bastante paradigmático, porque generalmente hemos visto también a lo largo como de la historia de la literatura muchas veces la asociación de géneros con o sea, de géneros literarios con el género, ¿no? Es decir, muchas veces vemos la narrativa, ¿no? Como un género más bien dominado por estos grandes autores, o sea, tenemos, qué sé yo, el boom latinoamericano, estas grandes obras, y bueno, no solamente en el siglo XX, ¿no? Desde el Renacimiento, ¿no? Tenemos a William Shakespeare, a Miguel de Cervantes, luego en el siglo XX, ¿no? Estos grandes autores del boom, ¿no? Que García Márquez, Mario Vargas Llosa. Y tenemos esta asociación, ¿no? de este dominio escritural, ¿no? Del hombre, de alguna manera. Y entonces, por otra parte, vemos quizás la poesía como un género mucho más íntimo y entonces más asociado como a esa idea de sentimentalismo, eso, ¿no? Eso pensé, de que también en la cultura occidental nos manejamos durante siglos con ese esquema de el hombre asociado a la racionalidad y la mujer asociado a la emocionalidad, a las emociones. Entonces, digamos, dentro de ese esquema, la poesía se ve como mucho más intuitiva, más emocional, menos racional, y por eso entonces es más propio que una mujer pueda ser poeta, mientras que la narrativa, que requiere una cierta disquisición, entonces es más propia de hombres. Creo que por ahí va, ¿no? Exactamente, ese es un poco el esquema, y de hecho resulta interesante cuando, o sea, no quizás en la actualidad, pero dentro de las discusiones que muchas veces vemos teóricas, por ejemplo, en autoras, y me voy un poco más, mucho más atrás, por lo que representa, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Sor Juana Inés de la Cruz, que es una mujer que participó, ¿no? de la esfera pública, que tuvo opiniones, que estuvo más asociada como a esa racionalidad generalmente adjudicada como a los hombres intelectuales y al clero, ¿no? A la iglesia, ¿no? Entonces, es interesante ver cuando una mujer está luego asociada como a esa racionalidad, se considera como una especie de monstruo. Entonces, muchas veces a Sor Juana se le caracteriza como por esa monstruosidad, porque su capacidad intelectual es como algo tan grande que a la vez es como monstruoso. Entonces, evidentemente, esta idea de monstruosidad también proviene de esta desviación de lo que naturalmente consideramos que es lo propio de la mujer. Que es lo propio de la mujer. Y yo creo que un poquito pasa quizás con Salomé Ureña, ¿no? Es como que tenemos a esta mujer que la tenemos dentro del canon, que es la poeta nacional, que es como una especie de madre y representación incluso moral de cómo debemos de ser los dominicanos, y la tenemos tan enaltecida que de alguna manera no es monstruosa, pero claro, en cuanto a su gran presencia y capacidad, ¿no? Entonces, en ese punto no me parece. Ok, vamos a hacer una pausa, Sandra, y luego quiero que hablemos sobre, digamos, los tópicos, digamos, más recientes de este imaginario de la mujer en la literatura dominicana. Excelente. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Soy Joan Fueiliao, autor de literatura infantil.
En realidad ese mundo era desconocido para mí hasta que nació mi primogénito. Mi primogénito me impuso contarles cuentos todas las noches. Y cuando los cuentos de otros autores se acabaron en mi casa, tuvimos que inventar cuentos. La primera recopilación de esos cuentos inventados en casa es este. Se llama Cuentos sin ningún porqué. ¿Y por qué se llama Cuentos sin ningún porqué? Porque precisamente esos cuentos fueron escritos sin ninguna razón aparente, más que en ese momento para dormir a mi hijo. Y luego me di cuenta que estos cuentos no solo sirven para dormir a los niños, sino que pueden despertar a los más mayores como yo. En este cuento hay fantasía, por ejemplo, un ventilador que se marea porque está dando vueltas. Claro, esa idea no es mía, porque la mayoría de las ideas de estos cuentos, que son 14 cuentos, por cierto, la mayoría de esas ideas son frutos de la imaginación de mi hijo Juan Francisco, cuando tenía como 3 años de edad aproximadamente. Cuentos sin un porqué es de la editorial Santillana y se consigue en la librería Cuesta y, por supuesto, en la librería de la propia editorial Santillana. Cuentos sin ningún porqué. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Sandra, digamos que en la literatura dominicana más reciente, digamos cuáles son los nuevos imaginarios, ¿no?, sobre la mujer en la literatura dominicana. Bien, bueno, es decir, yo creo que tenemos evidentemente, ¿no?, ya a partir de los, o sea, como les dije quizás hace un momentito, tenemos desde los 80, ¿no?, como esa preocupación y escritoras que de alguna manera pues alzaron su voz y digamos presentaron esa preocupación por las publicaciones de las mujeres y de la escritura, ¿no?, femenina, y también ese deseo de ser publicadas, ¿no? Entonces, ya en los 80, ¿no?, tenemos en esa generación pues algunas autoras, ¿no?, como Chiqui Vicioso, Aurora Arias, ¿no?, que hasta el día de hoy está también publicando, ¿no? Y forma parte, ¿no?, de todo ese imaginario de la literatura dominicana más reciente. Pero ciertamente yo creo que también vemos como un nuevo cambio, es decir, como que tenemos a Aida Cartagena Portalatín, que representó para mí, ¿no?, esa parte como paradigmática de ver a una mujer escritora. Sí. Pero luego ya en los 90 tenemos otro tipo de subjetividades y de sujetos que van apareciendo en la literatura dominicana, ¿no? Y yo creo que con Rita Indiana, por ejemplo, Rita Indiana Hernández, otras poetas como más actuales, también ya comenzado como el milenio, o sea, vemos otras preocupaciones, vemos otro tipo de mujeres, ¿no?, que se van representando, son mujeres que tienen una vida urbana, que caminan, por ejemplo, aunque esto también lo vemos en Aida Cartagena Portalatín, pero vemos, qué sé yo, por ejemplo, en la estrategia de Chochueca, ¿no?, un personaje como Silvia que va caminando, que anda por la ciudad, que consume, que experimenta con drogas, alcohol, y que va cuestionando, ¿no?, todos esos espacios como limitados que hay en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, yo diría que vemos también como una mujer más integrada a la ciudad, ¿no?, y a lo urbano en ese sentido. Entonces, y que consume, ¿no?, consume productos de la globalización, ¿no?, productos que provienen de los Estados Unidos, la cultura, la música extranjera, ¿no?, y todo esto. Entonces, también, por otro lado, tenemos poetas, ¿no?, más recientes que trabajan temas que tienen que ver con la identidad, digamos, el cuerpo también como fragmentado, o el cuerpo mulato, el cuerpo negro. Todo lo que tiene que ver con temáticas, ¿no?, relacionadas a esa identidad afro y a ese rechazo, ¿no? El tópico de la violencia sobre la mujer también. ¿En qué obras podríamos decir que se expresan, ¿no?, que se muestran o que se denuncian, ¿no? Sí,
Es que bueno. Encontramos, ¿no?, diferentes tipos de violencia en la literatura quizás más actual. O sea, yo creo que un ejemplo interesante que acaba de ser como adaptado y representado para el teatro es La cuna del escorpión. Bueno, creo que es la abuela del... No, como obra de teatro la abuela, y como novela... Exacto, es la cuna del escorpión, de Priscila Velázquez. Claro, entonces ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no?, de esa perpetuación, ¿no?, de las representaciones sobre la violencia, me parece. Y yo creo que es interesante también pensar no solamente la violencia como necesariamente violencia sexual, sino todo tipo de violencias que vemos en poetas como Petra Saviñón. Hay una poeta también que se llama Susi Santana, que habla mucho sobre la representación del pelo afro, en cuanto a todo ese proceso de negación, aceptación, es decir, no solamente violencia quizás en el sentido físico, sino otro tipo de violencia cultural y violencia simbólica, que todavía, ¿no?, permanece y es denunciada, ¿no?, a través de los textos literarios, ¿no? Entonces, eso me parece que... Hay un aspecto que me preocupa y que tiene que ver con el hecho de cómo el currículum educativo dominicano, digamos que se va adaptando a estos cambios de sensibilidades. Es decir, me explico. Según interpreté un aspecto que señalaste al inicio de nuestra conversación, el currículum dominicano continúa muy estandarizado, ¿no? En todas partes es así. Hay unos clásicos usualmente establecidos, pero también los currículum tienen que ir evolucionando e incorporando obras literarias que vayan expresando las nuevas sensibilidades, ¿no? Entonces, tú dirías que, digamos que ahí tenemos un desfase, que todavía el currículum dominicano tarda en incorporar, digamos, esos nuevos imaginarios, esa nueva forma de narrar, de incorporar inclusive, digamos, a las escritoras, es decir, que predomina en nuestro currículum todavía, digamos, muchos escritores, o sea, masculinos, ¿no? Pero pocas escritoras, ¿dirías eso? Sí, totalmente de acuerdo con esta idea y bueno, es todavía mucho más complejo el tema de lo que sería como ese canon literario escolar en lo que llamamos el diseño curricular dominicano. Es todavía mucho más complejo incluso el espacio que se le da a la literatura en el diseño curricular. O sea, ya de por sí tenemos un problema en cuanto a si se está enseñando literatura en las escuelas, qué tanto se enseña literatura en las escuelas, porque vemos más bien como un enfoque mucho más centrado en, digamos, en el aprendizaje del uso de la lengua, en los diferentes tipos de textos, y muchas veces la literatura pasa a enseñarse como un tipo más de texto dentro de esa gran tipología, y no hay una profundización quizás en el sentido mismo de la literatura, en el por qué lo enseñamos, y mucho menos en sus temáticas. Entonces, sí vemos por momentos algunas propuestas de textos, pero ciertamente no hay como una propuesta muy clara dentro del diseño curricular dominicano. Y esto hace, o sea, al estar como un poco libre el canon en ese sentido, pues yo diría que muchos maestros recurren nuevamente como a ese canon tradicional. Claro. Sí, porque entonces también si queda en manos del profesor o la profesora de turno, va a depender de la formación y la sensibilidad del profesor o la profesora. Entonces, claro. Ese maestro, claro, o esa maestra. Entonces, siempre generalmente cuando visitamos las escuelas o conversamos con maestros o maestras, siempre vamos a ver que te van a decir, bueno, que usted lee, que Juan Bosch, que Pedro Mira hay un país en el mundo, que El ave y el nido de Salomé Ureña, y ahí se quedó. Sí, de hecho, recientemente escribí un artículo en torno a un estudio que se hizo sobre qué leen nuestros docentes, y la verdad es que los resultados son preocupantes. Claro. Porque observas que muy pocos, o sea, en el porcentaje, es muy poco el que lee realmente literatura. Por ejemplo, primero profesores que lean de su área, y en el caso de los profesores de literatura, que lean literatura. Claro. Entonces, claro, si no leen literatura, a veces ni siquiera leen la literatura clásica, mucho menos leen entonces literatura más reciente, contemporánea, y entonces no están en condiciones de realmente
exponer a los jóvenes, a las jóvenes. O ni siquiera motivarlos, exactamente. Ni siquiera pueden quizás hacer el rol de animadores, de la lectura, porque no. Exactamente, sí. Es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos y que lamentablemente, pues, en esta preocupación que tenemos por la educación científica tecnológica, pues estamos olvidando, ¿no? Esa parte humanística. Exactamente, el rol formador de las humanidades. Bueno, Sandra, gracias por acompañarme en esta conversación, ¿no? Y a ustedes gracias también por acompañarnos en estas conversaciones de la caverna. Conversaciones de la caverna, conducido por Leonardo Díaz. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.